Aunque todavía estamos con la resaca post-polémica sobre la nueva película de Nolan, que si no la habéis visto ya estáis corriendo a verla, yo he seguido indagando en sus otras películas y me he dado cuenta de que nuestro director elegante favorito ya había rodado una versión de la Odisea mucho antes. ¿No me creéis? Veamos este caso. Un tipo que se despierta en una playa, que su mayor deseo es regresar a casa con su familia, que debe resistir los seductores cantos de sirena de una fascinante calipso que intenta que se quede con ella eternamente en su mundo de ensueño. Un tipo que logra salir de situaciones alucinantes gracias a su astucia, pero si hasta parecía Elliot Page, antes llamada Ellen Page. ¿Sorprendidos? Que recurrir a los clásicos y cambiarlos, moldearlos a capricho, destrozarlos, no solo no es algo inusual en el mundo artístico, es la norma. Así que dejémonos de rasgar las vestiduras ideológicas. Pero no me entretengo más. Como ocurre con todo el cine de Nolan, la espectacular puesta en escena de sus artefactos suele provocar que no rasquemos más allá de la superficie, del trepidante thriller de ciencia ficción sobre sueños dentro de sueños que es Inception, titulado Origen en España. Pero aquí en Cinecine nos gusta ahondar hasta lo más profundo y buscarle el sentido a las películas. Así que hoy vamos a hablar de los que yo creo son los temas más importantes del film: el duelo, la culpa y la incapacidad de dejar ir, que dicho sea de paso, también ocupan un lugar destacado en la Odisea de Homero. ¿Casualidad? No lo creo. Esta es la historia que nos interesa. Cobb, el protagonista, es un hábil ladrón que roba secretos corporativos infiltrándose en los sueños de la gente gracias a un sofisticado invento militar. La experiencia es tan estimulante que Cobb hace horas extra y se lleva el aparatito a casa para probarlo junto a su esposa. Y así, tentados por las infinitas posibilidades del mundo onírico, descienden hasta un lugar llamado el Limbo, para construir su paraíso soñado, su resort de vacaciones para jubilados, en el que envejecer juntos, donde se pasan nada menos que 50 años, unas 3 horas y media en tiempo real. Y su esposa Mal, al contrario, se negó a aceptarlo. Es por eso que escondió el famoso tótem, ¿recordáis? Un objeto que Mal había inventado para que les revelara la verdad de si estaban en un sueño o en la realidad. El pobre Cobb, desesperado, tienen hijos en la vida real, necesitaba sacarla de su error. Y es entonces cuando se le ocurre inducirle de alguna forma la idea de que su mundo no era real. ¿Cómo lo consiguió? Buscando el tótem escondido de Mal y haciendo que la peonza nunca terminara de girar. Un hecho imposible en la realidad, y que probaría que Mal estaba soñando. La idea de que su mundo no era real arraigó con éxito, y Mal finalmente aceptó salir juntos del limbo y volver a la realidad, de una manera un poco brusca. Pero, al despertar, la idea de que su mundo no era real siguió ahí, y Mal continuó queriendo salir a la verdadera realidad, y esta vez salió del todo. La pregunta sobre la responsabilidad de Cobb en los actos de su esposa es una de las más importantes de la película. ¿Es culpable? ¿No lo es? Estaré encantado de leeros en los comentarios. Mi interpretación es que aunque Cobb no es totalmente responsable de la muerte de Mal, tampoco es inocente, porque Cobb ha manipulado el núcleo de las creencias más fundamentales de Mal sin su consentimiento. Aunque su intención fuera salvarla y la familia estuviera en juego, intervenir en la estructura misma de la conciencia de alguien es algo muy peligroso, cuyos efectos son imprevisibles. Por un lado, es imposible no inducir ideas en los demás. No podemos controlar todas las consecuencias de las ideas que sembramos en otros. Y por el otro, Mal sigue siendo un sujeto libre. Ahí lo dejo. Pero sigamos indagando sobre la culpa de Cobb, que es muy interesante, ya veréis. La culpa que atormenta a Cobb es como un cepo, que lo hace sentir irracionalmente responsable absoluto de la muerte de Mal, y que necesita sacarse de encima a cualquier coste. Bien, antes vamos a aclarar unas cuantas cosas sobre el planteamiento de la película. Y lo primero es que los sueños no son el inconsciente. Cuando soñamos, lo que hacemos es crear un espacio racionalmente, para que se manifieste, ahí sí, el inconsciente y su contenido. Es tal y como nos lo representa maravillosamente Nolan en la película, en la que los arquitectos son los encargados de construir ese escenario onírico. Pero hay un problema. Llega un momento en el que siempre ocurre algo imprevisible. Es el inconsciente que intenta hacerse presente. Es un ejemplo genial de cómo funciona el aparato psíquico y nuestra imposibilidad de controlarlo totalmente mediante la razón. Siempre habrá algo que se escape a la voluntad. En definitiva, el inconsciente va a su puta bola. Fascinante, ¿verdad? Y aquí vamos a la segunda cuestión súper importante, que cuando vemos a Mal, en realidad no estamos viendo a la Mal real del pasado de Cobb. La Mal que vemos durante toda la película es una proyección de Cobb. Mal es algo así como una metáfora de la Mal real.
Lo que nos lleva a una última cuestión, que esa mal aguafiestas que acompaña a Cobb a donde vaya forma parte de una manera de relacionarse de Cobb un poco inmadura y que está oculta en su inconsciente, y lo que es más importante, que desconoce. Y ya veréis que desconoce por un motivo muy egoísta. Hoy vamos a descubrir a qué viene todo ese artificio de sueños, ascensores y problemas por resolver con Mal. Y ojo que Cobb no es tan inocente. Pero vamos al lío. En un momento de la película, Ariadne entra en el sueño de Cobb y se encuentra con Mal. Esta le pregunta si sabe qué es ser una amante. Ariadne duda. En realidad, esa idea es lo que Cobb imagina que la Mal ficticia piensa del amor. No importa. Lo que a nosotros nos interesa es que esa idea, independientemente de dónde proceda, no es una descripción del amor, sino un tipo de relación. Bueno, todos querríamos algo así, ¿verdad? Ser la mitad de un todo. Una idea del amor muy romántica, tan bella como la de la peonza que no deja de girar. Estas ideas son muy poderosas y seductoras, porque parece que significante y significado encajan a la perfección, un objeto para una única función. Ideas que invocan una sensación de complementariedad perfecta, de unidad, de completitud con un todo. Y aquí es cuando me salgo de la película para entrar en el terreno de la especulación y exponer el motivo por el que yo creo Cobb es tan reacio a separarse de Mal. Y también de paso nos va a ayudar a darle una explicación a ese famoso final de la peonza. Para eso hay que irse muy lejos, más allá del limbo, al momento en el que experimentamos por primera vez esa idea de completitud, a nuestra más tierna infancia, cuando el límite entre un yo aún sin formar y la mamá que nos cuidaba todavía era un límite muy difuso y entendíamos a la madre como una extensión de uno mismo, a un tiempo de dependencia total y de deseos satisfechos plena e inmediatamente, ser uno para el otro, ser la mitad de un todo. Pero llega la vida y nos pega un buen revolcón y tenemos que separarnos de la madre. Y al hacerlo, sentimos, también por primera vez dolorosamente, que perdemos parte de nuestro propio ser, aunque en realidad se trata de la primera vez que aparece la experiencia de la falta. Sea como sea, este doloroso trauma dejará una profunda huella psíquica que permanecerá en nuestro inconsciente durante toda la vida. Sin saberlo, orientaremos nuestros deseos hacia la búsqueda de aquello que creímos perder, y que tomarán la forma de cualquier cosa, el éxito, reconocimiento, dinero o nuestra media naranja. Algo que nos complete, que sane el dolor de esa falta y nos devuelva a ese estado feliz de plenitud pasado, es decir, a esa infancia maternal de satisfacción colmada. Con el tiempo descubrimos que esa promesa de completud, de felicidad plena, de sentidos y significados que encajen a la perfección, no son más que ideas ilusorias que forman parte de ese deseado estado infantil. Al fin y al cabo, ilusorio, pues la necesidad y el deseo siempre vuelven. Toda satisfacción es pasajera. Pues Cobb es de los que aún se aferra a esa promesa, inconscientemente, claro. Promesa que le hace sufrir, pero que no es capaz de abandonar. La misma culpa sin resolver es un truco a través del cual Cobb mantiene vivo el vínculo con Mal. Todo el artificio de sueños, ascensores y problemas innumerables por resolver con Mal no son más que excusas que el propio Cobb ha creado, para que salir le sea muy difícil, y así posponer enfrentarse a la verdad y que ésta siga permaneciendo oculta. ¿Y cuál es esa verdad? Creo que si hubiera que reducir la respuesta a su esencia, esta sería admitir la necesaria experiencia de la falta, a la que hemos hecho referencia antes. Con el deseo acuciante de volver a ver a sus hijos en juego, a Cobb no le queda más remedio que empezar a comprender que esa Mal que se niega a abandonar forma parte de esa idea de completud imposible infantil, de una ilusión, que esa Mal es una ficción construida por él, no la Mal real. Cobb tendrá que perdonarla, y perdonarse a sí mismo, por caer en su propia ilusión. El error de percepción le hace ser consciente de su imperfección, propia y ajena. Comprendiendo que ella ya no existe, puede por fin dejar entrar la experiencia de la falta y sentir el dolor de la pérdida. ¡Literalmente! Bien, después de semejante revelación para Cobb, aquí es donde realmente se acaba la película. Luego vendrán las secuencias que cierran las tramas de Saito y Fletcher. Pero lo importante ya ha pasado. La intriga dramática ya ha quedado resuelta. Veremos cómo Cobb vuelve con sus hijos y veremos el famoso final, saber si está en un sueño o no. Bueno, mi interpretación, después de todo lo que he explicado en el vídeo sobre que Cobb comprendiera que estaba preso de su propia ficción, es que creo que el hecho de que la peonza se pare o no es una pregunta irrelevante.
Porque aunque es cierto que lo más probable en la realidad es que la peonza se detenga en algún momento, también es cierto que debemos mantener el deseo de que exista la posibilidad de que continúe girando, como la vida misma. El héroe no es el que gana, sino el que pierde algo y continúa girando, viviendo. Porque aunque sea una ilusión, esta es necesaria, pues pone el deseo en movimiento. Ya sabéis, sin falta no habría deseo y no haríamos nada. Fin, caput, the end. Así que eso es todo por ahora. Muchos besos y abrazos, nos vemos en el próximo vídeo.